Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Sinapsis. Sinapsis es un programa donde se habla de temas de salud física, salud mental, por supuesto que de sexualidad, temas de pareja y temáticas sociales también. Yo tengo el honor de tener aquí conmigo en este programa una compañera que estudiamos la maestría juntos de sexualidad, a una gran amiga y una gran doctora, y es justamente Mariana Trujillo Lozada, y ella es médico familiar, también es sexóloga, ya les dije, es terapeuta familiar y tiene una maestría en intervención en violencia. Y justamente hoy vamos a hablar del tema de violencia de género, que a mí me parece un tema muy importante porque siento que escuchamos mucho sobre esto y siento que se ha prostituido un poco este término. Entonces sí me gusta que lo planteemos que realmente es. Y vamos a hablar sobre también un poco de la violencia obstétrica, ¿ok? ¿Qué pasa en este tema pues de los hospitales, ¿no? Y sobre todo en este acompañamiento pues del nacimiento de los bebés. Y ahorita nos vas a explicar. Así que Mariana, pues bienvenida a Sinapsis. Muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos en este espacio tuyo que creo que es un tema importante, ¿no? Que si bien dices se ha generalizado o se menciona mucho, sí. Creo que la violencia obstétrica vale la pena a lo mejor profundizar un poquito y hablar de Sí, me dijiste, la verdad es que sí me parece un tema interesante porque yo me acuerdo que en algún momento escuché que en esas instituciones, o sea, públicas, de repente en la labor de parto se escuchaba, ¿no? Como que cierto tipo de maltrato, ¿no? Violencias muy normalizadas, hasta a veces lo contaban como chiste, ¿no? Hace tiempo y realmente sí es importante y qué bueno que ya se está visibilizando. Pero antes de llegar ahí, porque me parece muy importante que lleguemos ahí, que hablemos sobre esto, o sea, darle voz a la gente que no está en el medio o que nunca vive esa experiencia, como que saber que existe. Pero pues, ¿qué es la violencia de género? O sea, específicamente, o sea, como violencia de género y qué tipos hay, un poquito, tú que eres la experta. Muy bien, pues como para que sea algo fácil o claro, es aquella acción u omisión en razón de género, es decir, hay una intención de generar un daño y este daño puede ser físico, emocional, económico, patrimonial, ¿no? Pero acá tiene que ver también, tú hablabas de, estos son los tipos, pero las modalidades tienen que ver en dónde se desarrolla esta violencia, ¿no? Que puede ser en el ámbito familiar, o sea, las personas tutoras, ¿no? Que haya alguna omisión de cuidados, violencia intrafamiliar, pero también podemos hablar del espacio laboral, ¿no? A donde haya esta violencia, que por ser mujer tu salario sea menor, que a lo mejor tu contratación no se lleva a cabo porque estás embarazada, ¿no? Esto que sabemos que la ley dice que no tendría que ser, pero que sutilmente sí sigue estando ahí, ¿no? Okay. Y justo también está la violencia institucional, que ahí entra la violencia obstétrica, que tiene que ver, por ejemplo, instituciones como la Procuraduría, ¿no? que nos da atención a las víctimas y que ahí muchas veces te van a revictimizar y a violentar también, y espacios a donde se da atención en salud, que es a donde puede ser ejercida esta violencia obstétrica. Esta violencia de género, aplicando todas las que has mencionado antes de especificarnos a la obstétrica, me gustaría que explicaras a la gente por qué es tan importante poner como hacer pauta en el tema de género y donde que las mujeres ahí salimos pues más, o sea, es como violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Porque luego, bueno, no sé si te ha pasado, ¿no? Luego escuchas discursos, ¿no? Que ya estamos igual, que pelean las mujeres, que nada que ver. Y luego, pues en las estadísticas ahí hay varias cosas que puntualizar, cosas que siguen pasando y que es la realidad de muchas, ¿no? Y de muchos, ¿no? Y digo, a todos tal vez nos ha tocado, a todas de cierta manera, pero pues hay realidades pues, más vulnerables, ¿no? Hasta este tipo de violencia. Entonces sí me gustaría que profundizaras un poquito sobre esto. Sí. Mira, es decir, cuando hablamos de esta violencia entendemos que estamos en un sistema patriarcal a donde por ser hombre ha habido una serie de privilegios, ¿no? Es decir, el salir a trabajar, el tener un espacio para poderse
crecer profesional y socialmente, y la mujer o la persona que se identifica como mujer ha estado más dedicada al cuidado del hogar, que eso es otro tema, la tarea de los cuidados que no se mira, no se remunera, ¿no? Y en este sentido vemos que hay una relación ahí de poder asimétrica, es decir, el hombre por ser hombre tiene, digamos, el camino más libre de obstáculos para tener alguna situación, alguna oportunidad laboral, ¿no? Las mujeres se miran en un lugar de vulnerabilidad cuando no tienen acceso a sus derechos, ¿no? Y pienso incluso en la educación, familias muy machistas a donde la mujer se queda a cuidar y no pueden tener acceso a la educación simplemente por el hecho de ser mujer, y el hombre puede salir a trabajar, tener esta educación. O sea, el género nos atraviesa para tener más vulnerabilidad a diferentes tipos de y ser más violencia. dependientes, ¿no? Como que al hombre en cierta parte tiene más puesto el camino para ser más independiente. Digo, las mujeres hemos ganado espacios ya, definitivamente, pero no en todos los lugares sigue permeando. Pero es justamente nuestra parte de tener más libertad en ciertos espacios, y nosotros como mujeres, pues aparte, pues ahí vamos remando contra la corriente. Y también esa diferencia física, ¿no? Esto también se ve en la violencia de género, en la fuerza que puede tener un hombre o una mujer. Eso es importante en el tema de violencia, pues cuando ya ya pasa a un nivel de golpes y así. Claro, y fíjate, te escucho y pienso como, si bien sí hay más oportunidades y se va rompiendo un poquito este techo de cristal, no, aún así socialmente no va a ser juzgado de la misma manera una mujer que sale a trabajar, que a lo mejor el cuidado se lo deja a otra persona, porque entonces puede ser una mala madre que no está presente, y al hombre esa parte no hay quien lo cuestione, ¿no? Porque el hombre está siendo proveedor y entonces como que pareciera que con eso se le exige menos en este aspecto, ¿no? 100%, pero en todos lados, hasta cuando una mujer pone los cuernos, hombre pone los cuernos, siempre se le juzga más a la mujer, ¿no? En la parte de cuántos hombres en cuestión de estadísticas hay que ni se hacen cargo de los hijos, y bueno, sí, pues es un mal padre y ya está, pero si una mujer lo hace así como, ¡guau, qué horror!, ¿no? Sí, es crucificada socialmente. Exacto, ¿no? Entonces se juzga todavía mucho más duro. Y muchos, por eso dije, vamos avanzando, pero nos falta definitivamente un montón, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que hay que visibilizar esos temas desde un lado, de gente justamente que ha estudiado esto y que es experta en esta área, porque pues tienes una especialidad en violencia de género, y aparte eres doctora y estás en una institución, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué es? Ahorita que me dijiste, que me decías, quiero hablar de violencia obstétrica, ¿no? Que ya está considerada como una violencia institucional, y me dice una terminología así que no entendí muy bien. Y me gustaría que nos expliques justamente qué es. Exacto, y justo creo que este es el espacio importante para que aquellas mujeres que transitaron a lo mejor esta experiencia y que no la pueden nombrar, entiendan que no es normal ser maltratada, violentada, ¿no? En estos espacios públicos o privados a donde recibieron alguna atención médica, porque el trato digno es un derecho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia obstétrica, justamente es aquella violencia dirigida a mujeres o personas gestantes, porque pueden ser que no se identifican como mujeres, recibidas desde que están preparando su embarazo, durante el transcurso del embarazo, cuando dan a luz y en el puerperio. Es decir, en cualquiera de este momento van a recibir atención médica. Y ahí, fíjate, esto tiene que ver mucho desde comentarios que yo veía y eran muy normalizados, ¿no? Como de, no, señora, ya después del embarazo le quito su matriz porque el útero solo sirve para dar hijos y para dar cáncer, ¿no? Entonces, como estos comentarios violentos que a lo mejor eran sutiles o eran normalizados, empezamos por allá, ¿no? Obviamente esta violencia puede ir escalando, pero recordemos que hay derechos sexuales y reproductivos y nadie le puede decir a la persona si está bien o está mal embarazarse, cuántos hijos debe tener. Es mi derecho a elegir el momento, el número, ¿no? Y el papel del personal médico es orientar y acompañar, ¿no? Y aparte también la forma en la que lo dicen, ¿no? Claro, supongo, claro. Porque una cosa es decir, a ver, no lo sé, corrígeme si estoy mal, Mariana, ¿eh? Yo te estoy diciendo, o sea, como señora tiene, no lo sé, 25 años y ya tuviste 6 hijos,
Okay. Tal vez te voy a dar métodos anticonceptivos o poner, no sé, un DIU y explicar, porque a veces eso viene de la falta de conocimiento, Sí. donde no hay una planeación familiar, ¿no? Porque si hay mujeres muy jóvenes en comunidades que sí ya tienen muchos hijos a cierta edad, entonces, bueno, si siguen ese ritmo, ¿a dónde va a llegar, no? Exacto. Y a decirle, no, te voy a quitar el útero o la matriz. No lo sé, es una pregunta, o sea, una pregunta un poco sacando yo mis conclusiones. Exacto, y creo que lo que quiero visualizar aquí es como en esta relación de poder de la parte médica con la paciente, es como yo, el médico experto, te digo que esto es lo mejor sobre tu cuerpo. Entonces también ahí estamos ejerciendo esta violencia. El ejemplo que tú dices es muy cierto. En comunidades rurales hay mujeres jóvenes que tienen una cantidad importante de hijos, pero fíjate cómo antes ahí entra la parte de la interseccionalidad. Mujeres que no hablan español, que viven en una comunidad rural, que no tienen acceso a un derecho básico, a lo mejor de una atención digna en salud. Anteriormente sí se les realizaban OTBs, o sea, sí, ligaduras, o se les colocaba el DIU sin su consentimiento. Sin que se los dijera. Eso es brutal. Sí. Porque tú no conoces cómo son los usos y costumbres, ahí hay un sistema, si la mujer no se embaraza puede haber hasta más violencia de parte de la pareja, ¿no? Entonces también ahí eso era una violencia que estaba, pero que se justificaba porque se estaba cumpliendo como con una intención de que no hubiera más hijos que pusieran en riesgo a esta mujer. Sí. O sea, y traspasando los derechos justamente de esas mujeres, justamente aprovechándose de esta situación de poder que te da pues la educación y el ser médico, y pues que la otra persona, la mujer o la persona gestante, ni se entera. También, pues yo creo que la más conocida era violencia durante el parto, ¿no? O sea, bueno, yo ahí escuché historias de terror en algún momento, no tanto si antes o después, y ahorita esto que estás mencionando, porque sí es cierto, pero que en el parto se hacían comentarios muy desagradables a las mujeres que estaban en labor de parto, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿En qué momento ya esto empieza a cambiar? Porque yo me acuerdo que cuando me lo contaron hace siglos y que ni había estudiado yo nada de sexualidad ni de violencia de género, ni se hablaba mucho de estos temas. O sea, si no estabas en ese rollo, sí decía, güey, qué feo, como por qué, qué horrible que te hablen así estando tú en ese momento, como que X, ¿no? Eso pensaba. ¿Qué pasó que ya ha cambiado esto? ¿Cómo se aborda, no? Ok, pues es que justo ahora ya se empieza a nombrar como una violencia, es decir, claro, yo tengo derecho a un trato digno, respetuoso, informado, es decir, si se me va a hacer un procedimiento, una cesárea o a lo mejor una episiotomía, que ese es un corte, sí, el corte. Exactamente, que es sumamente doloroso. Antes se hacía de manera preventiva para que no hubiera algún desgarre, pero ahora sabemos que es muy doloroso y que eso es violencia. Entonces, a menos que sea estrictamente necesario, se informa y se realiza, pero todo tiene que ser informado. Entonces, antes creo que un poco lo que tú vas comentando, la falta de conocimiento, también la atención en un sistema de salud público, sobre todo, a donde las usuarias dicen, bueno, hay mucha gente, ¿no? Acá ya sabemos que siempre el trato no es muy bueno, entonces como que ¿para qué me quejo? ¿Para qué digo? O sea, se iban normalizando estos comentarios, ¿no? Como, señora, no grite, porque si grita le está robando oxígeno a su bebé, ¿no? O si grita, su bebé va a tener alguna complicación, o sea, como... metiendo miedos aparte, ¿no? Estando en un momento muy vulnerable también, ¿no? Y eso, es un momento de mucha vulnerabilidad porque hay dolor, porque hay incertidumbre, ¿no? Porque estoy en un proceso y a lo mejor si ahí me dicen, ¿sabe qué? Fírmeme, porque si no me firma, su bebé se puede morir. Entonces es un momento a donde hay mucha vulnerabilidad, no se está informando ni acompañando en una decisión importante, ¿no? Y también hay, fíjate, me voy a adelantar un poquito, el número de cesáreas. La OMS te dice que no debemos tener más de 15% de cesáreas del total de mujeres embarazadas, y la realidad es que estamos arriba del 30%. Entonces, no, pues yo creo que más, ¿eh? Ajá. Porque tú lo estás diciendo a nivel público, ¿no? Ah, sí, pero en privado porque también. Porque privado la gente le pone fecha a sus cesáreas, y esto en otros países no está permitido. Exacto. La cesárea es cuando es necesaria, literalmente. O sea, y aquí pues no está regulado este tema. Digo que creo que es un tema bastante debatible. Yo siempre fui de la idea de que mi hijo va a ser natural, al menos que pues hay una complicación, pero no voy a programar una cesárea. Pero mucha gente conocida, no, yo programo mi cesárea. Ni de loca paso por la labor de parto. Pero bueno, imagínate, eso te iba, justamente ahorita que estás diciendo lo de las cesáreas, te iba a preguntar, porque he escuchado yo historias
ahorita que estás diciendo eso, no me acuerdo, hace poco vino un invitado, pero no me acuerdo quién me dijo que les hacían a veces la cortada de la cesárea debe ser como muy chiquitita. Y a veces hacen esas como Sí. más evidentes, más grandes, como era antes. A veces creo que así, no lo sé. O sea, no sé cómo sea la intervención, pero que también eso pasa, ¿no? Y supongo que eso también es considerado, pues, violencia, ¿no? ¿O no? O sea, tiene que ver con acciones u omisiones que no son necesarias y que pueden generar, digamos, dolor, ¿no? Anteriormente no se aplicaba ninguna analgesia y ahora sabemos que se puede aplicar algún analgésico porque decían que podía detener el trabajo de parto, o se aplicaba medicamento como la oxitocina a todas las mujeres que entraban en labor de parto para que se acelerara el trabajo de parto, y esto generaba mucho dolor. Entonces ahora hay criterios para utilizar ciertos medicamentos, en qué momento, y lo que tú dices es el tipo de cesárea, la que se hace abdominal, que es una herida grande. Obviamente estéticamente pues sí hay una cicatriz grande. Generalmente se usa cuando hay alguna complicación que se necesita revisar, sacar, acomodar, ¿no? Si no fuera el caso, se puede hacer la otra cicatriz que es como más estética, que se hace en vientre bajo, ¿no? Pero generalmente a nivel institucional, creo que por los tiempos y otro tipo de factores, se hacía la otra incisión. Ahora ya va cambiando, aunque todavía seguimos teniendo estos casos, ¿no? Y ahorita que estabas diciendo la violencia obstétrica, que es considerada como ya una violencia, que está en el Código Penal, sí. ¿Cuáles son los criterios para evaluar si entran o no? ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Cuál es como la consecuencia? ¿Y quién evalúa y quién mide si estás ejerciendo o no violencia? O sea, porque a veces en el librito está así precioso, pero en la práctica tú como médica, ¿cómo lo ves? O sea, ¿se está aplicando o no se está aplicando? Fíjate, creo que sí, pero falta conocimiento hacia las usuarias para que puedan ejercer su derecho, ¿no? Es decir, cuando yo tengo la conciencia de que fui víctima de una violencia porque hubo un maltrato psicológico, por ejemplo, algún comentario como lo que estábamos hablando, ¿no? Con un juicio de valor, a donde psicológicamente yo me siento afectada o vulnerada, eso es violencia psicológica, o que a lo mejor se me hizo un procedimiento que no era necesario, como eso que comentamos, un corte, una episiotomía o una cesárea, y no se me informó, yo no tengo esta claridad. Puede haber ahí primeramente sería una queja, porque hay un mecanismo de control interno a donde yo expreso la situación, y sí hay un código interno también de cómo se tiene que atender un parto, ¿no? De manera humana, de manera respetuosa, que ahorita ya se está como reforzando justo por estas quejas, por demandas incluso, pero creo que falta ahí más información de un lado, para también apropiarme de mis derechos y ejercerlos, y por el otro lado nos falta volver a generar más sensibilización, porque creo que esa sería a los médicos, la palabra, sí. O sea, en general a los doctores y doctoras, o sea... Claro, o sea, como entender esto, ¿no? O sea, que es un momento de vulnerabilidad, que es un momento a donde se tiene que dar un trato respetuoso, con empatía, cuidando a la persona que se tiene enfrente, y no desde este lugar de autoridad, de ejercer poder. Pero en el momento de la preparación, ¿se les prepara también para tener esta sensibilidad? Porque a veces justamente no, entonces empiezan a hacer preparación complementaria, ¿no? Ya más adelante, cómo generar esta conciencia, desarrollar esta sensibilidad, porque también puedo pensar, un poco abogando, como que también, sin justificar nunca nada, están a veces sobresaturados, ¿no? Por supuesto. Entonces también en qué condiciones y en qué momentos, sin justificar, por supuesto, pero también a veces es falta de... incluso de conciencia y de conocimientos de la contraparte como profesionales o como institución también, los que están en la parte, yo qué sé, o sea, no solo los doctores, me refiero a enfermeras, enfermeros, digo, todo el área de, no sé qué piensas tú que estás ahí. Claro, sí, creo que tienen razón, es esta corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué está pasando en esta parte? Desde la formación, por supuesto que ahí falta más trabajar recursos en cuanto a inteligencia emocional que no se trabajan, ¿no? O sea, cómo, en muchas áreas. Cómo sobrellevar pérdidas, situaciones, efectivamente sobrecarga de trabajo. Están quemadas y quemados muchos profesionales de la salud, y eso hace que la atención muchas veces no sea
la más adecuada, ¿no? Entonces creo que sí hay que estar pendientes justo de, bueno, qué pasa con el personal, cómo se le está acompañando también, capacitando, pero sobre todo sensibilizando. Fíjate que te puedo decir que una idea que ahorita está aplicando el IMSS que me parece muy buena es trabajar con residentes en este parto humanizado. Es decir, hay un curso a donde esto es simulado, a ver cómo atenderías tú, cómo te diriges a la paciente, porque también desde la posición en la que se le pone a la mujer no es una posición tan cómoda, ¿no? Ahorita ya hay como esta opción de decir cómo es mejor para ti. Las mujeres en poblaciones rurales, mi abuela, por ejemplo, parían de cuclillas, ¿no? Sí. Es decir, yo me agarro, me sostengo, veo la forma, pero no acostadas. Entonces, es también entender cómo es mejor el espacio para que la mujer pueda llevar a cabo su embarazo y su parto, teniendo todas estas condiciones de dignidad y de respeto a sus derechos humanos. ¿Y se toma en cuenta a veces cómo lo manejan países tal vez más avanzados en el área? Por ejemplo, yo he escuchado de países en Europa, bueno, Estados Unidos, donde hay clínicas especializadas para maternidad, donde hay personas que a veces no son médicos, son parteras o parteros, y que hacen este trato más humanizado, o no se toma como referencia, o cómo vamos en cuestiones de estar actualizados para bien, ¿no? O sea, no sé si se entiende. Sí. Ok. Fíjate que antes las parteras tenían un lugar muy importante. Sí, por eso digo, y se está retomando, ¿no? O sea, pero ahí cuando llega la parte médica institucional, como a decir, no, los partos se atienden acá, como que un poco ahí se entra en conflicto, ¿no? Y se va descalificando a mujeres que van teniendo un conocimiento, si bien puede ser empírico o heredado, pero que tienen mucha experiencia. Muchísima experiencia, sí. Entonces, fíjate, en ese sentido sí creo que hay ahí un avance porque ahora estas mujeres que son parteras también se les certifica, se les va preparando. Las famosas dulas, ¿no? Exacto. Pero participan en la parte pública. Porque yo he escuchado de la parte privada muchas amigas donde todos, o sea, como que tienen a su dula, partera, o que sea, que te acompañen a tu parto. Sí. Pero bueno, le tienes que pagar, evidentemente, pero está este servicio en la parte pública, digo yo aquí metiéndome. Ajá. Bueno, en ciertos estados que tienen una comunidad rural importante, sí, no te puedo decir que en todos, hay este trabajo de forma conjunta, sobre todo en aquellas zonas de difícil acceso, donde probablemente el centro de salud o el hospital esté, no sé, a 3 horas y sea difícil. Habrá una mujer que tenga, digamos, esta capacitación o esta certificación para que pueda dar la atención al parto en la comunidad y que haya una colaboración con el sistema de salud. Ok. O sea, eso sí es cierto, pero yo me refiero en las clínicas, ¿no? No, así acá en la ciudad que me diga si la partera puede estar ahí, no, si es la parte médica. En las comunidades siempre hay una partera ahí que te soluciona, ¿no? Sí, ok. Mariana, como te dije, el tiempo se nos va rapidísimo y te dije que no nos iba a dar tiempo de poder platicar sobre todo, pero ¿con qué nos dejarías a la gente que nos esté escuchando, a la gente que tal vez vaya a ser mamá o esté embarazada o piense ser mamá o haya vivido esta experiencia? ¿Qué mensaje a la comunidad, independientemente de eso, qué mensaje nos podrías mandar sobre este tema? Ok, que las mujeres y personas gestantes merecen tener una vida libre de violencia, ¿no? Y merecen tener acceso a una atención en salud digna, respetuosa, humanizada, independientemente si yo tengo el privilegio de poder pagar una atención particular o pública, pero que yo exija ese derecho y que puedan sentirse libres de poder decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Que tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, qué queremos y qué no queremos. Y si nos llegó a pasar algo, ¿la queja es directamente a la institución donde sucedió o puede seguir a otra? Exacto. Estas son las dos vías. Primero podría ser directamente en la institución, pero también está la CONAPRED, que es la que nos supervisa, nos guía y lleva el seguimiento de todas las quejas, y ahí se puede llevar esta queja. Y hay otras instituciones o asociaciones civiles que también dan acompañamiento en estos casos. Y para saber más sobre el tema de violencia de género, ¿qué nos recomendarías? En cuanto a leer o... en cuanto a leer, en cuanto a como que abarcar más y tener más conocimientos sobre este tema, como... Bueno, yo hablo por mí, ¿no? Que lo he estudiado y que lo he leído y que como que aplicarlo y como a veces darlo o sea, explicarlo, se me hace un poquito a veces como complejo, ¿no? A mí.
y hay gente, no lo sé, que a veces no lo sé yo pensando, que le interese saber más sobre este tema. Okay. ¿Qué? O sea, ¿tú qué, no sé, literatura o qué película, o dónde podemos documentarnos más, o alguna institución o lo que sea, digo, para saber más justamente sobre el tema de violencia de género? Claro, que creo que vale la pena profundizar, Sí. detenerse, y fíjate que hablar de cifras también siempre impacta. Sí, claro. Entonces podemos ahí revisar la Endire, que la última fue del 2021, bueno, falta que salga la siguiente, pero ahí podemos revisar cómo andamos como país en cuanto a números, ¿no? Porque a veces, no, bueno, ni pasa tanto, no, sí pasa. ¿Y cuántas mujeres de más de 15 años han vivido violencia alguna vez en su vida? ¿Y cuáles son los tipos de violencia que se presentan más? Eso nos da una idea en cuanto a números, pero también hay que conocer cuál es nuestro marco normativo. La ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia está muy clara de cuáles son los tipos y las modalidades. Nuestro código penal, porque ahí sabemos también cuáles son nuestros derechos, y también pues hay muchos espacios de círculos dirigidos para mujeres, para poder hablar sobre cómo estamos viviendo estas violencias, cómo nos acompañan, cómo y no hacernos normalizarlas. Porque incluso a veces podemos caer nosotros en mismo normalizar estas violencias y saber que hay cosas que porque hemos crecido con ellas, no están bien. Exacto. Y no son justas, ¿no? Como este tema que platicamos ahorita, que antes estaba como que, pues así es. Y se da cuenta que no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, no se dignifica a las personas. Entonces, digo, por eso lo digo. Pero bueno, creo que nos falta mucho por hablar, porque igual mencionaste el tema del trabajo no remunerado en casa, que yo creo que es un tema muy, muy interesante. Pero Mariana, te agradezco de verdad por tu tiempo, por tus conocimientos. También, ¿dónde te pueden localizar? Porque das terapia, ¿no? Sí, pues entonces... ¿te puedo dar mi número? Sí, por favor. Bueno, Mariana Trujillo Lozada, 9999-000296. Cualquier cosa hay en WhatsApp y con mucho gusto les ¿Y qué tipo de terapia das? ¿Terapia familiar, pareja? Sí, yo soy terapeuta familiar y también acompaño en procesos de problemáticas referentes a la sexualidad y personas que han vivido experiencias de violencia, ¿no? Entonces, es importante saberlo para cualquier duda. Pues ya sé, ¿y redes sociales? ¿Tienes? Estoy en eso. Cambié apenas, te iba a decir. Bueno, yo se los paso. Muchísimas gracias, Mariana, de verdad, por tu tiempo. Muchas gracias. Y bueno, pues yo soy Claudina Campos y nos despedimos de este programa de Sinapsis y nos vemos la próxima semana con más. Bye. Gracias.